Nuevamente reciban todos su cordial saludo. Hoy nos encontramos en este espacio a través del cual vamos a presentar un tema de ciencias políticas denominado el control político. Antes que nada les envío un cordial, caluroso y fraternal saludo, esperando que se encuentren muy bien con sus familiares resguardados en sus casas frente a esta contingencia generada por la expansión del virus COVID-19. Este tema de control político es un tema muy interesante porque nos va a brindar, nos va a permitir a nosotros los ciudadanos conocer a partir de qué instrumentos, herramientas e incluso a través de qué entidades y funcionarios se puede ejercer el control político en nuestra nación, precisamente para tratar de garantizar la buena utilización de los recursos en términos políticos y económicos. Esto tendrá que ver con algunos objetivos básicos, pero en primer lugar vayamos a mirar cuál es la razón por la cual debe ejercerse control político en una nación o en una entidad territorial. En primer lugar, cuando nos enfrentamos al tema político, nos enfrentamos al manejo o administración de los recursos públicos. Lamentablemente, en la administración de los recursos públicos no existe como principio real y práctico en nuestro país la acción conocida como transparencia. Esto es, poder garantizar que los recursos son utilizados para aquello que realmente han sido destinados. La consecuencia de que no exista transparencia en la administración pública directamente es la corrupción. Esto significa que los recursos son destinados para otras actividades o para el enriquecimiento incluso de terceras personas que no deberían llevar a sus cuentas personales los recursos que son públicos. Ahora bien, por un lado existe la problemática de la corrupción administrativa, pero por otra tenemos la problemática de la desigualdad en la asignación de recursos. Esto significa que muchas veces los recursos no son destinados de forma proporcional o de acuerdo a la importancia que reviste una problemática en específica del determinado nivel territorial al que nos refiramos. Esto quiere decir a nivel de la nación, a nivel del departamento o a nivel de los municipios. Entonces, como existe corrupción administrativa y desigualdad en la asignación de recursos en la función pública de nuestra nación, es necesario crear mecanismos de control desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. En este caso, en el día de hoy vamos a ver cuáles son esos mecanismos. El primer mecanismo lo constituye la entidad denominada Contraloría General de la República. Frente a la Contraloría General de la República se encuentra como director de sus funciones el Contralor General de la República. El Contralor General de la República es elegido por el Pleno del Congreso que elegimos nosotros los ciudadanos. En este caso, ¿cuáles son las funciones que cumplen? La Contraloría cumple una función muy importante. Esa función es vigilar o hacer control de la gestión de los recursos. Esto significa que la Contraloría se encarga de verificar que los recursos públicos son manejados de forma transparente y son distribuidos y son asignados a las funciones que realmente lo requieren y lo necesitan. Para eso tiene en cuenta unos criterios: el criterio de eficiencia, es decir, que los recursos se destinen de acuerdo a la capacidad de gestión del área a la cual son destinadas y además a la magnitud de la problemática que se va a enfrentar. Otro es la equidad. Esto quiere decir que cada una de las áreas a las cuales se van a destinar los recursos públicos tengan el nivel de asignación de recursos de acuerdo a sus proporciones. Y por último también los costos ambientales. Muchas veces las iniciativas económicas van aparejadas o tienen unas consecuencias que se conocen como externalidades. Muchas veces las iniciativas económicas van a afectar de forma positiva o negativa al medio ambiente o al entorno que rodea el lugar donde realiza la actividad económica. Frente a esto, la Contraloría tiene que actuar para poder imponer las debidas sanciones en la medida en la que la afectación que recibe el medio ambiente sea negativa. Ahora bien, el Contralor, que es quien dirige la Contraloría General de la República, tiene unas funciones específicas. La primera
la Contraloría es la entidad encargada de llevar las cuentas de la nación. Por lo tanto, el Contralor será la persona que va a indicar cuáles van a ser las maneras a partir de las cuales debe presentarse la información financiera para poder hacer seguimiento y llevar esas cuentas. El Contralor, por tanto, va a ser quien registra las cuentas nacionales. Además de registrarlas, las va a supervisar. Eso se conoce como auditar. O sea, el Contralor también entra a ser el auditor de cómo y de qué manera se asignan los recursos de la nación, con el propósito de detectar cuando exista corrupción administrativa y los recursos sean asignados o de una forma alarmante, es decir, más recursos de lo que son necesarios, o cuando se desvían recursos, cuando debían ser utilizados con una finalidad y en última son utilizados para otra. Una de las más graves de ellas es el enriquecimiento de terceras personas o el enriquecimiento de particulares, tomando como punto fundamental de esa riqueza los recursos públicos. Ahora bien, de acuerdo a este seguimiento, el Contralor tendrá también como función rendir informes al Congreso de la República y al Presidente de la República. Otra entidad que está encargada de ejercer control político en nuestra nación es la Procuraduría General de la Nación. Frente a la Procuraduría General se encuentra el Procurador General de la Nación. ¿Cuál es el propósito de la Procuraduría? Vigilar o velar por el cumplimiento de los derechos humanos o la no violación de los mismos. Es decir, la Contraloría debe garantizar que todas las personas en la nación sean respetados en derechos y en dignidades como ciudadanos y en términos de igualdad. De esta manera, la Procuraduría vigila el cumplimiento de la Constitución y la ley, vela por el cumplimiento de los derechos humanos y una función especial vigila que los funcionarios públicos que son elegidos para servir al pueblo y para entrar a conformar parte de la nómina estatal, como son a su vez remunerados con recursos estatales, cumplan cabalmente con las funciones para las cuales han sido elegidos y designados. Cuando nosotros como ciudadanos tenemos alguna queja del cumplimiento de las funciones de un funcionario público, incluso dentro de funcionarios públicos también hablamos de aquellos de elección popular como alcaldes y gobernadores, si sabemos que no cumplen con sus funciones, tenemos el deber ciudadano, moral y ético de denunciarlos ante el Contralor de la República. Además, el Contralor, como vigila la conducta de los funcionarios, también debe investigar y a su vez sancionar disciplinariamente a aquellos funcionarios que no cumplan con sus funciones o se desvíen del cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas o se excedan en el cumplimiento de las funciones que deberían cumplir originariamente. El procurador es elegido por el Senado. Ahora, además, contamos en nuestro país como organismo de control político con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una entidad creada exclusivamente y le debemos su nacimiento o su origen a la Constitución Política de 1991. Esta entidad se encargará exclusivamente de velar, de vigilar, de proteger y tratar de garantizar y en caso contrario denunciar la violación de los derechos humanos para cualquier ciudadano o para una comunidad en específico. En este sentido, la Defensoría del Pueblo debe controlar la violación de los derechos humanos, pero a la vez tiene una labor de enseñar, una labor educativa, a partir de la cual va a informar y a promover en el pueblo el conocimiento de esos derechos humanos, para que a su vez puedan convertirse también en denunciantes en el momento en el que no sean cumplidos por los funcionarios públicos o por terceros, entidades o empresas que entran a afectar los intereses de un ciudadano o de una comunidad. El defensor del pueblo es elegido por la Cámara de Representantes. Hay que aclarar también que la Procuraduría General de la Nación es conocida como Ministerio Público y tanto la Defensoría del Pueblo como el personero municipal son el uno entidad y el otro una persona que son funcionarios y están vinculados al Ministerio Público.
En el caso del personero municipal, es quien va a adelantar las labores de la Defensoría del Pueblo, pero a nivel del municipio. El personero municipal va a ser el principal garante, veedor y denunciante de que no se cumplan o que se incumplan, vulneren o violen los derechos humanos de los habitantes del municipio, de una comunidad en específico, sea un barrio, una localidad que haga parte de ese municipio. El personero municipal no solamente va a velar por ese cumplimiento, sino que además va a cumplir con unas acciones para garantizar que se cumplan con esos derechos humanos. Una de esas funciones es recibir las quejas. Todos los habitantes del municipio tienen el derecho de presentar sus quejas basadas en hechos y ojalá con las pruebas contundentes frente a la vulneración de uno de los derechos humanos. Y ahí recalco, por eso es necesario que como ciudadanos conozcamos cuáles son los derechos humanos y también principalmente que conozcamos la constitución política de nuestro país y nuestras leyes, y dentro de ellas los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar para cada uno de los ciudadanos sin distingo de condiciones de sexo, raza, religión o algunas otras de estas condiciones. El personero recibe las quejas por parte de la comunidad y a la vez informa a las autoridades que tengan que tomar cartas en ese asunto. Pueden ser autoridades del nivel municipal, del nivel departamental o en última instancia del nivel nacional. Y además de eso inicia las acciones. Además suele asesorar a las personas o a los ciudadanos que se acercan e informarles cuáles son las acciones que deben seguir y cómo seguirlas. Además de ello, hacerle un seguimiento al proceso para ver si al fin se le da solución a la problemática planteada por el ciudadano. Como ya lo dije, el personero municipal es un agente del Ministerio Público y es elegido por el Consejo Municipal. Como podemos ver, para cada una de las instancias son elegidas por cuerpos colegiados, que a su vez son elegidos popularmente por los colombianos. Esto significa que si sabemos elegir bien a nuestros representantes, estos a su vez velarán por nuestros intereses, eligiendo representantes del Ministerio Público que velen y garanticen el cumplimiento de nuestros derechos. Hasta aquí la temática del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido también claramente explicado. En caso de existir dudas e inquietudes pueden escribirme a mis redes sociales. Agradezco su atención y nos vemos en una próxima.